Hay pocas personas en la historia que nos causen tanta admiración y curiosidad como Alejandro Magno. Su nombre resuena a través del tiempo, como un símbolo de una ambición y un genio militar sin igual. Este rey de Macedonia, que nació en el año 356 a.C., conquistó grandes partes del mundo antiguo. Creó un imperio que iba desde Grecia hasta Egipto y llegaba hasta el corazón de Asia. Sus batallas fueron famosas por su inteligencia estratégica y su determinación imparable. Dejó una huella imborrable en la historia de la civilización occidental. Su influencia fue más allá del campo de batalla, cambiando la cultura y las ideas de los lugares que conquistó. Pero el lugar donde descansa este legendario conquistador sigue siendo uno de los misterios más grandes de la historia. Aunque hay muchas historias y teorías, el sitio exacto de la tumba de Alejandro no se ha descubierto en más de 2000 años. La búsqueda de la tumba de Alejandro ha fascinado a historiadores, arqueólogos y buscadores de tesoros durante siglos. Todos ellos esperan encontrar uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de todos los tiempos. Les animan pistas tentadoras y un gran deseo de descubrir los secretos que esconde. Textos antiguos y documentos históricos dan algunas pistas, pero ninguna ha llevado a un descubrimiento seguro. Encontrar la tumba de Alejandro es mucho más importante que recuperar un tesoro perdido o confirmar datos históricos. Sería como un puente hacia el pasado, una conexión directa con una de las personas más influyentes de la historia. En ese mausoleo perdido podríamos encontrar la clave para entender mejor a Alejandro, sus creencias, sus ambiciones y su legado. Los objetos e inscripciones que hay adentro podrían darnos información nueva sobre su vida y la época en la que vivió. Descubrir la tumba nos daría información muy valiosa sobre cómo eran los entierros, el arte y el intercambio cultural en la época helenística. Fue un tiempo en que las conquistas de Alejandro unieron Oriente y Occidente. Esta época se caracterizó por una mezcla de culturas, ideas y tradiciones. Un tiempo en que las conquistas de Alejandro unieron Oriente y Occidente. Su imperio fue un lugar donde se mezclaron muchas culturas diferentes y su legado influyó en el desarrollo del arte, la ciencia y la filosofía. El misterio de la tumba de Alejandro no es solo un rompecabezas para los arqueólogos, es una prueba del poder duradero de su leyenda. Buscar su tumba es un viaje a través de la historia, una búsqueda para conectar con un pasado que sigue influyendo en nuestro presente. Es una prueba del poder duradero de su leyenda. La historia de Alejandro es una historia de ambición, conquista y la búsqueda incansable de la grandeza. Su legado es fuente de inspiración y debate, una prueba de lo complicado que es el poder y el liderazgo. La búsqueda del lugar donde descansa nos habla de lo mucho que nos fascina esta figura misteriosa. Un gobernante que sigue inspirando admiración y polémica miles de años después de su muerte. Su vida y sus logros se estudian y se celebran. Sus estrategias y filosofías se analizan y se debaten. Un gobernante que sigue inspirando admiración y polémica miles de años después de su muerte. La misión de encontrar su tumba es más que buscar un lugar de entierro. Es un viaje para entender a un hombre cuya influencia va más allá del tiempo y del lugar, un hombre cuyo legado sigue cautivando la imaginación de la gente. En el año 323 a.C., con 32 años, el reinado victorioso de Alejandro Magno terminó de golpe en Babilonia. Lo que pasó exactamente con su muerte sigue siendo un misterio. Hay teorías que dicen que fue por una enfermedad y otras que fue por envenenamiento. Algunas historias cuentan que tuvo una fiebre muy alta, mientras que otras sugieren que pudo ser asesinado por rivales de su propio ejército. Fuera cual fuera la causa, la muerte de Alejandro hundió su enorme imperio en el caos. Como no había un heredero claro, sus generales, conocidos como los diádocos, empezaron una dura lucha por el poder que duraría décadas. En medio de todo este lío, ¿qué hacer con el cuerpo de Alejandro se convirtió en una preocupación urgente? La tradición decía que un rey tan importante como Alejandro merecía un entierro lujoso y una tumba magnífica. Pero conservar y transportar su cuerpo era un gran problema en el mundo antiguo. El viaje desde Babilonia hasta su tierra, Macedonia, era largo y difícil, y el calor del verano hacía que hubiera mucho riesgo de que el cuerpo se descompusiera. Uno de los generales de más confianza de Alejandro
Ptolomeo I Sóter fue quien finalmente se quedó con el cuerpo del rey. Ptolomeo, un hombre con mucha ambición y visión de futuro, vio en los restos de Alejandro no solo el cuerpo de un líder caído, sino un símbolo poderoso que podría asegurar su propia autoridad y su legado. Ptolomeo, que más tarde se convertiría en el gobernante de Egipto, primero llevó los restos de Alejandro a Menfis, la antigua capital de Egipto. Menfis, una ciudad llena de historia y tradición, era un buen lugar temporal para el descanso del gran conquistador. El viaje a Menfis fue una gran procesión, que mostraba el respeto y la admiración que Alejandro inspiraba incluso después de muerto. Allí, Alejandro fue embalsamado por sacerdotes egipcios, que eran maestros en el arte de conservar a los muertos. El proceso de embalsamamiento era complicado y sagrado, con rituales y técnicas que se habían perfeccionado durante miles de años. Los sacerdotes, con su gran conocimiento sobre la momificación, se aseguraron de que el cuerpo de Alejandro se conservara para siempre, como una prueba de su legado duradero. Menfis, sin embargo, no iba a ser el lugar de descanso final de Alejandro. Ptolomeo tenía planes más grandes. Imaginaba una tumba que reflejara la grandeza de Alejandro y que sirviera como símbolo de su propio gobierno. Las conversaciones y la planificación para esta tarea enorme fueron muy detalladas y participaron arquitectos, artesanos y sabios. Ptolomeo imaginó una tumba aún más grande para su antiguo rey y compañero, un monumento que no solo honraría a Alejandro, sino que también haría legítimo el propio poder de Ptolomeo y su idea de una nueva dinastía helenística en Egipto. La construcción de esta tumba fue un trabajo gigantesco que necesitó muchísimos recursos y trabajadores, como nunca antes se había visto. Fue un proyecto que tardaría años en completarse, pero Ptolomeo estaba decidido a llevarlo a cabo. Así empezó la construcción de una tumba magnífica en Alejandría, la ciudad vibrante y cosmopolita que Ptolomeo fundó a orillas del Mediterráneo. Alejandría, con su ubicación estratégica y su importancia cultural, era el sitio perfecto para el descanso final de Alejandro. La ciudad misma era una prueba de la visión de Ptolomeo, un lugar donde se mezclaban culturas e ideas, reflejando los ideales helenísticos de conocimiento y progreso. El lugar exacto y el diseño de esta tumba siguen siendo motivo de discusión, pero las historias antiguas describen una construcción increíblemente grande, decorada con materiales valiosos y protegida por un grupo de soldados. La tumba no era solo un lugar de entierro, sino un monumento a los logros de Alejandro y a los deseos de Ptolomeo. Era un lugar donde el pasado y el futuro se unían, un símbolo de continuidad y cambio. La tumba de Alejandro en Alejandría se convirtió rápidamente en un lugar de peregrinación y culto. Gente de todo tipo, desde sabios hasta soldados, viajaban para presentar sus respetos. La tumba se volvió un punto central para el mundo helenístico, un lugar donde la gente podía conectar con el legado de Alejandro y la nueva época que Ptolomeo estaba iniciando. Gente de todo el mundo helenístico llegaba en masa para rendir homenaje al conquistador caído, convirtiendo su tumba en un símbolo del legado duradero de Alejandro y del creciente poder de Ptolomeo. La tumba era más que un simple lugar de descanso final. Era un faro de esperanza e inspiración, un recordatorio de la grandeza que se podía alcanzar con visión y determinación. El viaje de Alejandro no terminó con su muerte. Continuó a través de las vidas y los deseos de quienes vinieron después de él, grabado para siempre en la historia. A pesar de lo importante que fue al principio, la tumba de Alejandro en Alejandría parece que desapareció de los registros históricos. Esta desaparición ha dejado perplejos a historiadores y arqueólogos durante siglos y ha provocado muchas búsquedas y expediciones para descubrir sus secretos. La tumba, que una vez fue un símbolo del legado sin igual de Alejandro Magno, ahora solo existe en los libros de historia y en la imaginación de quienes la buscan. Aunque los escritores antiguos describieron con detalle lo espléndida que era la tumba y los rituales que se hacían allí, la información real sobre dónde estaba exactamente y qué pasó con ella al final sigue siendo difícil de encontrar. Estas descripciones nos pintan un mausoleo grandioso, adornado con metales preciosos y tallas complicadas, un homenaje adecuado para una de las figuras más legendarias de la historia. Pero,
A pesar de estas historias tan vivas, las pruebas físicas de que la tumba existió han sido, para nuestra frustración, imposibles de encontrar. A lo largo de los siglos, se han propuesto muchas teorías para explicar por qué desapareció la tumba. Los expertos han estudiado a fondo textos antiguos, han discutido si las historias de la época son fiables y han examinado cada pista con mucho cuidado. Algunos piensan que la tumba se escondió a propósito para protegerla de los ladrones de tumbas, mientras que otros creen que simplemente se olvidó a medida que la ciudad de Alejandría cambiaba y crecía. Algunos historiadores creen que la tumba fue destruida durante épocas de disturbios y problemas que afectaron a Alejandría a lo largo de su historia. La ciudad, un lugar donde se mezclaban culturas y un centro de comercio, conoció muchos conflictos. Revueltas, invasiones y problemas políticos podrían haber causado fácilmente la destrucción de la tumba, el robo de sus tesoros y que su estructura quedara en ruinas. Terremotos, incendios y la furia destructora de varios conquistadores dejaron su huella en la ciudad, y es posible que destruyeran la tumba de Alejandro en el proceso. Desastres naturales, como el terrible terremoto del año 365 después de Cristo, cambiaron el aspecto de Alejandría, derribando edificios y modificando el curso de la historia. Los incendios también arrasaron la ciudad, quemando todo a su paso, incluyendo quizás el lugar de descanso final de Alejandro Magno. Otra teoría dice que la tumba podría haberse perdido poco a poco, tragada por las arenas cambiantes del tiempo. Con el paso de los siglos, la construcción, que antes era majestuosa, podría haber quedado enterrada bajo capas de arena y escombros, oculta a la vista y olvidada por el mundo. La naturaleza, imparable y firme, tiene una forma de recuperar lo que una vez fue suyo, borrando las huellas de los logros humanos. Se sabe que la costa de Alejandría ha cambiado con los siglos, y partes de la ciudad antigua ahora están hundidas bajo las aguas del mar Mediterráneo. El avance imparable del mar, junto con el desgaste lento de la costa, ha transformado el paisaje de forma increíble. Secciones enteras de la ciudad, que antes estaban llenas de vida, ahora yacen bajo las olas, testigos silenciosos de una época pasada. Es posible que la tumba de Alejandro, o al menos partes de ella, tuviera un destino parecido, enterrada bajo capas de sedimento y perdida por el avance del mar. Las exploraciones arqueológicas bajo el agua han descubierto restos de la antigua Alejandría, ofreciendo pistas tentadoras sobre el pasado. Sin embargo, la tumba de Alejandro Magno sigue sin aparecer, un misterio que espera ser resuelto por futuros exploradores e historiadores. Johann Ludwig Burckhardt, un nombre sinónimo de exploración y descubrimiento, nació en Suiza en 1784. Creció en una familia privilegiada y recibió una educación clásica que encendió en él una pasión por la historia y las lenguas. La sed de conocimiento de Burckhardt se extendía más allá de los confines de Europa. Anhelaba explorar las tierras lejanas de Oriente, cautivado por sus antiguas civilizaciones y sus ricas culturas. Poco sabía él que su nombre quedaría grabado en la historia como pionero de la exploración, ligado para siempre al redescubrimiento de algunos de los tesoros arqueológicos más impresionantes del mundo. Los primeros años de Burckhardt estuvieron marcados por una profunda fascinación por el mundo más allá de su Suiza natal. Devoraba relatos de aventuras y exploraciones. Su imaginación se encendía con los relatos de los primeros viajeros. Sus actividades académicas reflejaban esta sed de conocimiento, destacando en sus estudios de historia, geografía e idiomas. Estas disciplinas le proporcionaron una sólida base, dotándole de las herramientas necesarias para desenvolverse en la complejidad de Oriente. Con cada año que pasaba, su deseo de conocer de primera mano estas tierras lejanas se hacía más fuerte, preparando el escenario para una vida extraordinaria de exploración y descubrimiento. La familia de Burckhardt, aunque apoyaba sus inquietudes académicas, tenía reservas sobre sus ambiciones de viajar a Oriente. La región se percibía como peligrosa e impredecible, llena de riesgos que preocupaban a sus seres queridos. Sin embargo, la determinación de Burckhardt se mantuvo inquebrantable. Comprendía los retos que tenía por delante
pero no se dejaba amilanar. Su determinación de explorar Oriente, de sumergirse en sus culturas y descubrir sus secretos, alimentaba su determinación de superar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Este espíritu inquebrantable le sería muy útil en los años venideros, guiándole a través de los triunfos y tribulaciones de sus extraordinarios viajes. Decidido a hacer realidad sus sueños, Burckhardt se embarcó en un período de rigurosa preparación. Viajó a Londres en 1806 y se sumergió en los círculos intelectuales de la ciudad. Perfeccionó sus conocimientos de árabe en Cambridge, reconociendo la importancia de dominar los dialectos locales para desenvolverse en la complejidad de la comunicación en Oriente. Esta dedicación lingüística no era meramente académica, sino una muestra del respeto de Burckhardt por las culturas con las que pretendía relacionarse. Sus estudios fueron más allá de la adquisición del lenguaje, abarcando una profunda inmersión en la historia, las costumbres y las prácticas religiosas del mundo árabe. Se adentró en los relatos de exploradores anteriores, analizando sus éxitos y fracasos, obteniendo valiosas enseñanzas de sus experiencias. Burckhardt reconoció que el conocimiento, especialmente la sensibilidad cultural, sería su mayor baza para afrontar los retos de Oriente. Sus preparativos fueron meticulosos, reflejando una mezcla de rigor académico y sabiduría práctica que lo convirtieron en un explorador especialmente preparado para el viaje que le esperaba. En 1809, bajo los auspicios de la Asociación Africana, una organización con sede en Londres dedicada a explorar el continente africano, Burckhardt se embarcó en su viaje a El Cairo. Esto marcó el comienzo de su transformación de erudito a explorador, dejando atrás las bibliotecas y las aulas para adentrarse en el corazón de lo desconocido. El viaje a El Cairo fue arduo, plagado de los desafíos de los viajes por mar de la época. Sin embargo, Burckhardt afrontó cada obstáculo con inquebrantable determinación, con el ánimo en alto al saber que estaba un paso más cerca de realizar el sueño de toda su vida. Su llegada a El Cairo marcó el comienzo de su inmersión en el mundo árabe. Se dedicó a perfeccionar su árabe, a adoptar las costumbres locales y a sumergirse en los ritmos de la vida a orillas del Nilo. Comprendió que para conectar realmente con las gentes y los lugares que pretendía explorar, necesitaba integrarse, despojarse de su personaje de forastero europeo y adoptar la apariencia de un viajero que respetaba y apreciaba los matices de su cultura. Esta apuesta por la inmersión cultural le resultaría muy valiosa en los años venideros, permitiéndole acceder a lugares y personas que habían permanecido ocultos al mundo exterior. Adoptando la personalidad del jeque Ibrahim Ibn Abdallah, una apariencia meticulosamente elaborada para integrarse en las comunidades locales, Burckhardt se embarcó en su exploración de las regiones meridionales del Imperio Otomano. Esta estratégica adopción de una identidad local fue esencial para su seguridad y su éxito. Le permitió navegar por sensibles paisajes religiosos y culturales, facilitando la interacción con poblaciones locales que podrían haber desconfiado de un viajero europeo. Su disfraz era algo más que un simple cambio de ropa. Era la encarnación de su compromiso con una exploración respetuosa. En 1812, mientras viajaba por los escarpados paisajes de la actual Jordania, Burckhardt se encontró con tribus beduinas que hablaban de una ciudad oculta excavada en los acantilados de arenisca. Intrigado por sus descripciones, los persuadió para que le guiaran hasta aquel misterioso lugar, sin saber que estaba a punto de redescubrir una de las ciudades perdidas más espectaculares de la antigüedad, Petra. El viaje estuvo plagado de dificultades, navegando por terrenos escarpados y negociando con lugareños recelosos. Sin embargo, la perseverancia de Burckhardt, alimentada por una sed de descubrimiento, le llevó hasta el corazón mismo de esta maravilla oculta. Al encontrarse ante el tesoro, el monumento más emblemático de Petra, tallado con asombroso detalle en la misma roca, Burckhardt quedó sobrecogido. Documentó meticulosamente las ruinas, dibujando bocetos detallados y registrando mediciones precisas. Reconoció la importancia histórica de su descubrimiento, comprendiendo que estaba redescubriendo una civilización perdida, testimonio del ingenio y la maestría del pueblo nabateo. Su meticulosa documentación, realizada bajo la apariencia de un simple viajero,
resultaría crucial para devolver Petra al mundo. A pesar de su asombro ante la grandeza de Petra, Burckhardt siguió fiel a su identidad supuesta. Sabía que revelar su verdadero propósito podía poner en peligro su seguridad y limitar su acceso a otros tesoros ocultos. Fingió desinterés, restando importancia a las ruinas para no despertar sospechas. Esta muestra de calculada indiferencia, testimonio de su capacidad de adaptación y rapidez mental, le permitió completar su exploración de Petra y continuar su viaje, llevando consigo el conocimiento de una maravilla redescubierta que cautivaría la imaginación del mundo. El viaje de Burckhardt continuó hacia el sur, llevándolo a Egipto, una tierra impregnada de historia antigua. Se sumergió en el estudio de los jeroglíficos, reconociendo la importancia de descifrar estas escrituras antiguas para desvelar los secretos del pasado de Egipto. Su talento lingüístico, perfeccionado a lo largo de años de dedicado estudio, le resultó inestimable a la hora de enfrentarse a las complejidades de este antiguo sistema de escritura. Sus esfuerzos, aunque preliminares, contribuyeron al creciente campo de la egiptología, sentando las bases para que futuros estudiosos descifraran finalmente el código de los jeroglíficos. En 1813, mientras viajaba por el Nilo, la atención de Burckhardt se vio atraída por historias de estatuas colosales enterradas en la arena cerca de la aldea de Abu Simbel. Intrigado, se adentró en el desierto, guiado por historias y rumores locales. Su perseverancia se vio recompensada cuando se topó con el imponente complejo templario de Abu Simbel, medio enterrado por las arenas movedizas del tiempo. La visión de aquellas estatuas colosales, talladas con tanta grandeza y escala, lo dejó sin palabras. Reconoció la importancia histórica de su descubrimiento, comprendiendo que se encontraba ante un monumento de grandeza incomparable, testimonio del poder y la ambición del faraón Ramsés II. Documentó meticulosamente el yacimiento. Sus detalladas descripciones y bocetos captaron la magnificencia del complejo templario. El descubrimiento de Burckhardt en Abu Simbel, junto con su redescubrimiento de Petra, consolidaron su legado como pionero de la arqueología, un hombre que sacó a la luz algunos de los tesoros más espectaculares del mundo antiguo. A pesar de las dificultades a las que se enfrentó, el calor abrasador, el terreno implacable y la necesidad constante de mantener su identidad supuesta, el espíritu de Burckhardt nunca flaqueó. Siguió adelante, impulsado por una curiosidad insaciable y un profundo respeto por las culturas que encontraba. Su viaje por Egipto fue algo más que una exploración geográfica. Fue un testimonio del poder de la curiosidad humana, un viaje que reveló el perdurable atractivo de las civilizaciones antiguas y la emoción de descubrir sus maravillas ocultas. En el corazón de Nubia, donde el río Nilo fluye a través de las arenas del tiempo, se encuentra una tierra llena de historia y misterio. Esta antigua región, con sus vastos desiertos y fértiles riberas, ha sido cuna de la civilización durante milenios. Aquí se alzan los colosales templos de Abu Simbel, una maravilla de la ingeniería y el arte antiguos. Estos imponentes monumentos, tallados directamente en los acantilados de arenisca, están custodiados por 4 estatuas colosales de Ramsés II. Cada estatua, con sus intrincados detalles y su imponente presencia, cuenta la historia de una época en que los faraones gobernaban con autoridad divina. Sus imponentes figuras, cada una de ellas con más de 65 pies de altura, han cautivado a viajeros y exploradores durante siglos. Estas estatuas no son solo tallas en piedra, son un testimonio de la grandeza y la ambición del antiguo Egipto. Abu Simbel es más que un complejo de templos. Es un testimonio del poder y la ambición de uno de los faraones más célebres del antiguo Egipto. Las paredes de los templos están adornadas con intrincados jeroglíficos y tallas que representan el poderío y las hazañas de Ramsés II. La ubicación del templo se eligió estratégicamente. Enclavado en la frontera entre Egipto y Nubia, servía de centinela, vigilando las tierras y los recursos que eran vitales para la prosperidad del reino. El río Nilo, que fluye serenamente cerca, era un salvavidas, ya que proporcionaba agua, transporte y sustento a los habitantes de esta antigua tierra. La imponente fachada servía como una poderosa declaración para cualquiera que se atreviera a entrar en la frontera sur de Egipto.
Era una declaración de fuerza y una advertencia a los posibles invasores. Las inscripciones y tallas no son solo decorativas, son la crónica del legado de un gobernante grabada en piedra para la eternidad. Al ponerse el sol sobre Abu Simbel, proyectando largas sombras sobre las estatuas, uno no puede evitar sentir una sensación de asombro. Los guardianes de Nubia se alzan como silenciosos centinelas, vigilando la tierra y a sus gentes, un recordatorio de un pasado glorioso que sigue inspirando y cautivando. Bajo el cielo estrellado, los templos de Abu Simbel cobran vida con un resplandor místico. Los guardianes de Nubia, bañados por la suave luz, parecen casi etéreos, como susurrando los secretos de los siglos a quienes los escuchan. Visitantes de todo el mundo acuden a presenciar esta maravilla, y sus rostros reflejan la admiración y el asombro que inspiran estos antiguos guardianes. El legado de Ramsés II y la grandeza de Abu Simbel siguen dejando una huella imborrable en todo aquel que los contempla. Con el tiempo, las arenas del desierto engulleron a Abu Simbel. Los templos permanecieron olvidados durante siglos, y su existencia solo se conocía a través de leyendas locales. Entonces, en 1813, el explorador suizo Johann Ludwig Burckhardt se topó con el lugar. Quedó cautivado por la visión de las colosales estatuas que se asomaban bajo la arena. En la década de 1960, la construcción de la presa de Asuán supuso una importante amenaza para Abu Simbel. Las crecientes aguas del lago Nasser, el embalse creado por la presa, habrían sumergido los templos por completo. Para salvar esta maravilla antigua, la UNESCO puso en marcha una operación de rescate internacional sin precedentes. Los templos fueron cuidadosamente cortados en bloques macizos, cada uno de los cuales pesaba entre 20 y 30 toneladas. Estos bloques fueron transportados y vueltos a ensamblar en un terreno más elevado, 200 pies por encima del emplazamiento original. El traslado fue una notable hazaña de ingeniería y cooperación internacional que garantizó la preservación de Abu Simbel para las generaciones venideras. Los templos de Abu Simbel no son solo maravillas arquitectónicas, son un testimonio de la grandeza y la ambición de la civilización egipcia antigua. Enclavados en la orilla occidental del lago Nasser, estos templos han resistido la prueba del tiempo, siendo testigos del auge y la caída de imperios. Abu Simbel consta de dos templos. El templo más grande, el Gran Templo, está dedicado al propio Ramsés II, así como a los dioses Amón, Ra-Horajti y Ptah. La fachada del Gran Templo está dominada por 4 estatuas colosales de Ramsés II, cada una de las cuales mide más de 20 metros de altura y contempla el desierto. El interior es un laberinto de salas y cámaras, adornadas con intrincados relieves e imponentes estatuas. Estas salas fueron diseñadas para impresionar e inspirar asombro, con cada superficie cubierta de tallas detalladas que cuentan la historia del reinado de Ramsés II y su derecho divino a gobernar. El templo más pequeño, el Pequeño Templo, está dedicado a la amada esposa de Ramsés II, la reina Nefertari, y a la diosa Hathor. Este templo es igualmente impresionante, con su propio conjunto de estatuas y tallas que celebran la belleza y la gracia de la reina. Las paredes de ambos templos están cubiertas de tallas detalladas. Estas tallas no son solo decorativas, son un registro visual de las creencias, los logros y la vida cotidiana de los antiguos egipcios. Estas tallas representan escenas del reinado de Ramsés II, incluyendo sus victorias militares, ceremonias religiosas y vida familiar. Nos permiten vislumbrar el mundo del antiguo Egipto, mostrándonos la destreza del faraón en la batalla, su devoción a los dioses y su papel como hombre de familia. Los vibrantes colores milagrosamente conservados durante milenios dan vida a estas historias antiguas. Los tonos rojos, azules, amarillos y verdes son tan vivos hoy como lo fueron hace miles de años.
lo que nos permite conectar con el pasado de una manera que las palabras por sí solas no pueden expresar. Al explorar estos templos, no solo estamos viendo piedra y pintura, estamos entrando en un mundo que ha sido cuidadosamente elaborado para honrar a los dioses e inmortalizar el legado de uno de los faraones más importantes de Egipto. Una de las características más notables de Abu Simbel es su alineación astronómica. 2 veces al año, el 22 de febrero y el 22 de octubre, el sol naciente penetra en el santuario interior del gran templo. La luz del sol ilumina las estatuas de Ramsés II y de los dioses Amón y Ra-Horashti, bañándolas en un resplandor dorado. Este fenómeno, testimonio del avanzado conocimiento astronómico de los antiguos egipcios, se cree que coincidía con acontecimientos importantes del reinado de Ramsés II, como su coronación o el inicio de la temporada de cosecha. Hoy en día, Abu Simbel es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, un testimonio del ingenio y la destreza artística de los antiguos egipcios. Estos magníficos templos, excavados en la roca sólida, fueron construidos originalmente durante el reinado del faraón Ramsés II en el siglo XIII a.C. Su objetivo era demostrar el poder y la naturaleza divina del faraón, así como conmemorar su victoria en la batalla de Kadesh. Los templos no solo son un destino turístico popular, sino también un valioso recurso para estudiosos y arqueólogos que estudian la historia, la religión y la arquitectura del antiguo Egipto. Las intrincadas tallas y jeroglíficos proporcionan una gran cantidad de información sobre las creencias, los rituales y la vida cotidiana de los antiguos egipcios. Los investigadores siguen descubriendo nuevos datos sobre las sofisticadas técnicas de ingeniería utilizadas para construir estas monumentales estructuras. La historia de Abu Simbel es una historia de supervivencia contra viento y marea. A lo largo de los milenios, los templos han resistido los embates del tiempo, incluyendo desastres naturales como tormentas de arena y terremotos. Sin embargo, se han mantenido notablemente bien conservados, un testimonio de la habilidad y la dedicación de los antiguos constructores. Desde su creación por un poderoso faraón hasta su redescubrimiento por intrépidos exploradores y su traslado final para escapar de las crecientes aguas, la historia de Abu Simbel es una historia de ingenio humano y perseverancia. En lo más profundo del corazón de Egipto fluye el río Nilo. Recorre una tierra de antiguas maravillas. En una isla, en medio de las aguas que fluyen, se alza un testimonio de una era pasada, el Templo de Filé. Esta maravilla arquitectónica, con sus imponentes pilones y sus intrincadas tallas, ha cautivado a los viajeros durante siglos. Los ecos de los faraones susurran a través de sus corredores. La grandeza del Imperio Romano dejó su huella. Hoy, el Templo de Filé se erige como un faro del pasado. Su belleza e historia siguen inspirando asombro. Acompáñenos ahora en un viaje para descubrir los secretos del Templo de Filé. Filé, una isla que se creía era el último lugar en la Tierra en ser tocado por los rayos del sol poniente. Fue aquí, en este espacio sagrado, donde los antiguos egipcios construyeron un templo. Estaba dedicado a Isis, la diosa de la magia, la maternidad y la curación. El complejo del templo, una deslumbrante muestra de arte e ingeniería, era un lugar de peregrinación. La gente venía de todas partes para buscar el favor de la diosa, ofrecían oraciones y regalos. El aire estaba cargado de incienso, el sonido de los cantos de los sacerdotes resonaba por los pasillos. File era un santuario donde los reinos divino y mortal se entrelazaban. El templo en sí mismo reflejaba la comprensión egipcia del cosmos. La historia del Templo de Filé no comienza con un solo faraón, sino con muchos. Durante siglos, desde el periodo tardío hasta el reino ptolemaico, fueron añadiendo su propia marca a la isla.
Cada añadido era un testimonio de su devoción a Isis, una diosa profundamente entrelazada con la creencia egipcia en la vida, la muerte y el renacimiento. Las primeras estructuras eran humildes en comparación con los grandiosos edificios de años posteriores. Sin embargo, tenían un poderoso significado. Estos no eran meros edificios de piedra, eran vistos como la morada de lo divino. A medida que cada faraón ascendía al poder, buscaba honrar a Isis de maneras más grandiosas y elaboradas. Pilares macizos, adornados con tallas que representaban las victorias y la piedad del faraón, se elevaban hacia el cielo. En el corazón del complejo del templo de File se encontraba el santuario de Isis. Este era el espacio más sagrado dentro del templo. Era aquí donde se guardaba la estatua de culto de la diosa. El santuario era un lugar de profundo misterio. Solo el faraón y unos pocos sacerdotes selectos podían entrar en sus sagradas salas. Aquí, entre lámparas de aceite parpadeantes y el aroma del incienso, realizaban rituales diarios para honrar a Isis. Las paredes del santuario estaban adornadas con intrincados relieves. Estas imágenes contaban la historia de Isis y Osiris, su esposo, quien había sido asesinado por su hermano Set. Cada centímetro del templo de Fail era un testimonio de la habilidad y el arte de los antiguos constructores egipcios. Utilizaban herramientas sencillas, pero crearon estructuras de un tamaño y una complejidad asombrosos. Los muros del templo estaban adornados con miles de jeroglíficos. Estos intrincados símbolos, tallados en la piedra con asombroso detalle, contaban las historias de los dioses, los faraones y el pueblo egipcio. Servían como recordatorio del propósito sagrado del templo y permitían vislumbrar las creencias y los valores de una civilización desaparecida hace mucho tiempo. Los estudiosos descifran minuciosamente los jeroglíficos, reconstruyendo la historia del templo de Fail. Cada inscripción es una ventana al pasado, que ofrece una visión de los corazones y las mentes de los antiguos egipcios. La dinastía ptolemaica, descendiente de uno de los generales de Alejandro Magno, abrazó Egipto como propio. Reconocieron el poder de la tradición, la importancia de mantener las viejas costumbres para asegurar su gobierno. El templo de File, ya un lugar de gran importancia religiosa y cultural, se convirtió en un punto focal para su patrocinio. Bajo los Ptolomeos, el complejo del templo experimentó un periodo de expansión y embellecimiento. Se añadieron nuevas estructuras, cada una más grandiosa que la anterior. Los Ptolomeos buscaban superar a sus predecesores, dejar su propia huella imborrable en este lugar sagrado. El templo se convirtió en un símbolo no solo de devoción religiosa, sino también de poder real y prestigio. Las elegantes columnas y los intrincados motivos florales insinuaban la influencia del mundo helénico que se mezclaba a la perfección con la arquitectura egipcia existente. Con la llegada de los romanos, Egipto entró en un nuevo capítulo de su larga historia. Sin embargo, la veneración por el templo de Fail continuó. Los romanos, siempre pragmáticos, reconocieron la importancia de respetar las costumbres y creencias locales. Los emperadores romanos, deseosos de legitimar su gobierno en Egipto, continuaron la tradición de honrar a Isis. Financiaron la construcción de nuevos edificios dentro del complejo del templo. El templo, ya un testimonio de siglos de fe egipcia, ahora era testigo del poderío de Roma. La presencia romana en Fil es más evidente en el quiosco de Trajano. Esta gran estructura, con sus enormes columnas y diseño abierto, servía como puerta de entrada ceremonial al templo.
El templo de Philae era más que un simple lugar de culto a Isis. Era un microcosmos del sincretismo religioso que caracterizó a Egipto durante la época romana. Aquí se veneraba a los dioses egipcios y romanos, uno al lado del otro. Las creencias y las prácticas se entrelazaban, creando un tapiz religioso rico y complejo. Uno de los ejemplos más sorprendentes de esta fusión religiosa es el culto a Imhotep. Originalmente un arquitecto y médico mortal durante el Imperio Antiguo, Imhotep había sido elevado a la categoría de dios de la curación. En Philae, su culto prosperó junto al de Isis. El templo de Philae, a lo largo de su dilatada historia, fue testimonio del perdurable poder de la fe. Era un lugar donde las culturas y las creencias se entremezclaban, creando un paisaje religioso único y vibrante. Templo de Philae. Más que una colección de piedras. Estaba y permanece profundamente entrelazado con su entorno. Los antiguos egipcios veían el templo, situado en su isla, como un microcosmos del cosmos. El Nilo, la sangre vital de Egipto, jugó un papel crucial en el simbolismo y la función del templo. Las inundaciones anuales, aunque destructivas, también se veían como un tiempo de renovación. Depositaban limo fértil en la tierra circundante, asegurando cosechas abundantes. El templo, elevándose sobre las aguas de la inundación, simbolizaba el triunfo del orden sobre el caos. La isla en sí, conocida como Philae en tiempos antiguos, era considerada sagrada. Se creía que era el lugar de entierro de Osiris, el dios del inframundo y del renacimiento. Durante siglos, el río Nilo nutrió el templo de Philae. Sus aguas llevaban historias de incontables generaciones. Los peregrinos llegaban, atraídos por la belleza y el poder del templo. El Nilo era esencial para los rituales del templo. Los sacerdotes usaban su agua para la purificación, navegaban sus corrientes en pequeñas embarcaciones. El flujo y reflujo del Nilo reflejaba los ciclos de la vida. El templo de Philae ofrecía esperanza y consuelo. El tiempo, como suele suceder, trajo cambios al río Nilo y al templo de Philae. La construcción de la presa baja de Asuán a principios del siglo XX alteró el flujo natural del río. El templo, una vez acostumbrado a las inundaciones anuales, se encontraba ahora parcialmente sumergido durante gran parte del año. Reconociendo la amenaza que representaban las crecientes aguas, la UNESCO intervino. Reconocieron el templo de Philae como patrimonio de la humanidad. Era un lugar de excepcional valor universal, un testimonio de la creatividad y el ingenio humanos. Se ideó un plan de rescate audaz y sin precedentes. El templo sería desmontado, bloque por bloque numerado, y trasladado a un terreno más elevado. Las aguas del Nilo, una vez fuente de vida para el templo de Philae, ahora representaban una amenaza existencial. La presa de Asuán, una maravilla de la ingeniería moderna, prometía traer progreso a Egipto. Sin embargo, su creación tuvo un coste. La construcción de la presa alteraría para siempre el flujo del Nilo, sumergiendo tierras y monumentos antiguos, incluido el templo de Philae. Ante la perspectiva de perder este tesoro irreemplazable, la UNESCO, en colaboración con el gobierno egipcio, se embarcó en una operación de rescate. El plan era audaz en su alcance: desmantelar todo el complejo del templo, piedra por piedra, y reconstruirlo en un terreno más elevado. Era una tarea que requeriría una planificación meticulosa, ingeniería avanzada y un compromiso inquebrantable para preservar el legado de Philae. La primera fase del proyecto de rescate implicó la construcción de un dique seco alrededor de la isla de Philae. Esta barrera enorme, construida para contener las aguas del Nilo, fue una hazaña de ingeniería en sí misma. Tenía que ser lo suficientemente fuerte como para soportar la presión de millones de litros de agua,
pero lo suficientemente delicada como para evitar dañar el mismo monumento que debía proteger. Con el dique seco en su lugar, comenzó el minucioso trabajo de desmantelar el templo. Cada piedra, algunas con un peso de hasta 20 toneladas, tuvo que ser cuidadosamente documentada, numerada y retirada. Las piedras, una vez separadas, fueron transportadas en barcaza a su nuevo hogar, una isla cercana llamada Agilkia. Esta isla, cuidadosamente elegida por su parecido con la forma original de Phile, se convertiría en el nuevo santuario del templo. Agilkia, antes una roca árida, se transformó en una imagen especular de Phile. El templo, meticulosamente reconstruido utilizando las piedras originales, resurgió en todo su esplendor. Las tallas, las columnas, los santuarios, todo fue restaurado minuciosamente, asegurándose de que el espíritu de Phile perviviera. La reubicación del templo de Phile no fue simplemente un triunfo de la ingeniería, fue un testimonio del poder de la colaboración internacional. Hoy, el templo de Phile se alza en la isla de Agilkia como un faro de resistencia. Las aguas del Nilo, que una vez amenazaron con consumirlo, ahora bañan suavemente su base, un recordatorio constante del poder perdurable del ingenio humano. Los antiguos egipcios eran maestros del simbolismo, y el templo de Phile está repleto de significados ocultos. Un aspecto fascinante es la alineación del templo con la salida del sol. Durante el solsticio de invierno, el día más corto del año, los rayos del sol penetraban profundamente en los santuarios interiores del templo, iluminando simbólicamente la estatua de Isis. La acústica del templo de Phile es otra característica intrigante. Los antiguos arquitectos diseñaron las salas y cámaras del templo para mejorar el sonido. Los cantos de los sacerdotes, la música de sistros y tambores, habrían reverberado dentro de estos espacios, creando un paisaje sonoro envolvente y etéreo. Incluso hoy, los visitantes del templo de Phile pueden experimentar ecos de este pasado sonoro. El templo de Phile, a pesar de su grandeza, nunca se terminó realmente. El último pilono, destinado a ser la gloria suprema del templo, quedó incompleto. La leyenda cuenta que los trabajadores, al sentir la inminente llegada de los romanos, dejaron sus herramientas y huyeron, dejando el pilono sin terminar. Otra historia habla de un viejo y sabio cantero que, al que se le confió la tarea de tallar la inscripción final en el pilono, tuvo una visión. Sabiendo que su obra algún día quedaría sumergida bajo las aguas del Nilo, decidió dejar el pilono inacabado, un acto simbólico de aceptación de la naturaleza cíclica del tiempo y el destino. El pilono inacabado se erige como un conmovedor recordatorio de que incluso las más grandes empresas humanas están sujetas a los caprichos del destino y al paso del tiempo. El templo de Phile, erguido en su nueva isla, es un testimonio del perdurable poder del espíritu humano. Simboliza la resiliencia, un monumento a nuestra necesidad de crear, creer y conectar con algo superior. Durante siglos, este lugar sagrado ha sido testigo del flujo y reflujo de las civilizaciones. Faraones, ptolomeos, romanos, cada uno dejó su huella, contribuyendo a su rica historia. Amenazado en su día por el Nilo, ahora se alza como un faro de esperanza preservando nuestro patrimonio cultural. La historia de Phile trata sobre las personas que construyeron, veneraron y encontraron significado entre sus muros. Es una historia de fe, del ciclo del tiempo y del espíritu humano superando la adversidad. Los visitantes caminan sobre las huellas de los faraones, maravillándose con los intrincados grabados y sintiendo la misma admiración. El Nilo ahora transporta a viajeros deseosos de experimentar su magia.
El sol poniente ilumina el templo con un resplandor dorado. El templo de File es una obra maestra atemporal que inspira asombro y fascinación. Antiguo Egipto, una tierra de imponentes pirámides, enigmáticos faraones y un rico tapiz de dioses y diosas. Esta antigua civilización, con sus grandiosos monumentos e intrincada mitología, ha fascinado a historiadores y entusiastas por igual durante siglos. Es aquí, en las fértiles orillas del Nilo, donde comienza nuestra historia. El río, un salvavidas para la gente, proporcionó el sustento necesario para la agricultura y el florecimiento de la civilización. La leyenda cuenta de un tiempo en que el dios Seth, consumido por los celos, asesinó a su hermano Osiris. Este acto de traición desencadenó una serie de eventos que cambiarían para siempre el curso de la mitología egipcia. El hijo de Osiris, Horus, buscó vengar a su padre y reclamar su lugar legítimo como gobernante. Horus, el dios con cabeza de halcón, estaba decidido a restaurar el equilibrio y la justicia en la tierra. En una feroz batalla con Seth, Horus perdió un ojo. Esta batalla no fue solo una confrontación física, sino una lucha cósmica entre el orden y el caos. De este ojo perdido, una sola lágrima cayó a la tierra. Esta lágrima, llena de poder divino y dolor, contenía la esencia del sacrificio y la determinación de Horus. Esta lágrima, impregnada de la esencia divina de Horus, brotó en la primera vid. La vid, nutrida por los dioses, creció fuerte y dio frutos que se convertirían en un elixir sagrado. Así nació el vino, un regalo de los dioses a los mortales. Se creía que esta bebida divina poseía las bendiciones y el poder de los propios dioses. Este fascinante mito destaca el profundo significado del vino en la cultura del antiguo Egipto. Era venerado no solo por su sabor, sino también por sus significados espirituales y simbólicos. Era más que una simple bebida, era un símbolo de vida, muerte y resurrección. El vino jugó un papel crucial en los rituales y ceremonias, simbolizando el ciclo eterno de la vida y el más allá. El vino estaba intrincadamente entrelazado con el tejido de la sociedad egipcia, desempeñando un papel fundamental en sus ceremonias religiosas, actividades económicas y vida cotidiana. Desde los grandes festines de los faraones hasta las humildes reuniones de la gente común, el vino era una parte preciada de su existencia, un tributo al legado perdurable de esta antigua civilización. El cultivo de viñedos y la producción de vino eran procesos sofisticados que reflejaban el ingenio y la dedicación de los antiguos egipcios. Desarrollaron técnicas avanzadas para cultivar uvas y fermentar vino, asegurando un suministro constante de este precioso líquido. El vino también jugó un papel importante en la economía del antiguo Egipto. Se comercializaba ampliamente, tanto dentro del reino como con las regiones vecinas. Este comercio no solo trajo riqueza, sino que también facilitó los intercambios culturales, extendiendo la influencia del vino egipcio a lo largo y ancho. En los rituales religiosos, el vino se ofrecía a los dioses como símbolo de devoción y reverencia. Se creía que los propios dioses participaban en estas ofrendas, santificando aún más el vínculo entre los reinos divino y mortal. Las fiestas y celebraciones a menudo presentaban el vino de manera destacada, ya que era un símbolo de alegría y abundancia. Estas reuniones eran ocasiones para que la comunidad se reuniera, compartiera la generosidad de la tierra y honrara a los dioses que los bendijeron con este regalo divino. El legado del vino en el antiguo Egipto se conserva en su arte y artefactos. Desde representaciones intrincadas en las paredes de las tumbas hasta el descubrimiento de antiguas tinajas de vino, estos vestigios ofrecen una visión del significado cultural y espiritual del vino en esta notable civilización. Hoy en día, aún se pueden sentir los ecos de esta antigua tradición. Los viñedos del Egipto actual son un tributo al legado perdurable de sus antepasados, quienes primero cultivaron la vid divina y elaboraron el elixir sagrado que se convertiría en símbolo de vida, muerte y renacimiento. La evidencia arqueológica sugiere que la elaboración del vino en Egipto se remonta al 3150 a.C. Esta antigua práctica se ha descubierto a través del hallazgo de fragmentos de cerámica y restos de jarras de vino, lo que nos permite vislumbrar las sofisticadas técnicas que utilizaban los egipcios.
Esto lo sitúa entre los centros de viticultura más antiguos que se conocen en el mundo. Las fértiles tierras a lo largo del Nilo ofrecían las condiciones ideales para el cultivo de la vid, lo que convirtió a Egipto en un actor destacado en la historia temprana de la elaboración del vino. Los antiguos egipcios eran expertos viticultores, cultivaban viñedos a lo largo del delta del Nilo y producían una variedad de vinos. Estos viñedos estaban meticulosamente cuidados, con trabajadores que atendían las vides y aseguraban una cosecha abundante cada temporada. La importancia del vino es evidente en numerosos textos históricos y pinturas funerarias. Estas obras de arte y escritos no solo ponen de manifiesto la importancia cultural del vino, sino que también proporcionan relatos detallados de su producción y consumo. El vino se menciona con frecuencia en las inscripciones jeroglíficas, a menudo junto a las ofrendas a los dioses. Estas inscripciones revelan que el vino se consideraba una bebida sagrada, utilizada en ceremonias y rituales religiosos para honrar a las deidades. Elaboradas escenas representan todo el proceso de elaboración del vino, desde la vendimia hasta el prensado y la fermentación. Estas representaciones muestran los métodos de trabajo intensivo empleados por los egipcios, destacando su dedicación a la producción de vino de alta calidad. El vino era disfrutado por personas de todas las clases sociales, desde el faraón hasta el campesino. Era un símbolo de estatus social y de celebración, que se consumía a menudo en banquetes y ocasiones especiales. Era un alimento básico de la dieta egipcia, que se consumía a diario con las comidas. El vino acompañaba a una gran variedad de platos, realzando los sabores y haciendo que la comida diaria fuera una experiencia más agradable. El vino también era un importante producto comercial que se exportaba a las tierras vecinas. El comercio del vino ayudó a establecer y fortalecer los vínculos de Egipto con otras culturas y civilizaciones, y contribuyendo a la prosperidad económica de Egipto. El comercio del vino desempeñó un papel crucial en el desarrollo económico del antiguo Egipto, proporcionando riqueza y recursos que apoyaron el crecimiento de la civilización. Los egipcios también desarrollaron métodos avanzados para almacenar y conservar el vino. Se utilizaban grandes bodegas y tinajas de almacenamiento para mantener el vino fresco, asegurando que se pudiera disfrutar durante todo el año. El vino era el centro de muchas fiestas y celebraciones, y se utilizaba a menudo en ceremonias religiosas para honrar a los dioses. Estos eventos estaban marcados por elaborados banquetes y reuniones comunitarias donde el vino fluía libremente. Las vasijas utilizadas para almacenar y servir el vino estaban a menudo bellamente decoradas, lo que refleja la importancia del vino en la sociedad egipcia. Estos recipientes ornamentados se elaboraban con gran cuidado y habilidad, mostrando el arte de los antiguos egipcios. Algunas tinajas de vino incluso llevaban etiquetas e inscripciones que indicaban el tipo de vino y su origen. Estas marcas proporcionan información valiosa sobre las variedades de vino que se producían y las regiones donde se elaboraban. Los egipcios también eran conocedores del vino, con una gran apreciación por su calidad y sabor. La cata de vinos y la evaluación de la calidad eran aspectos importantes de su tradición vitivinícola, asegurando que solo se consumieran y comercializaran los mejores vinos. Los motivos vinícolas aparecían con frecuencia en el arte egipcio, simbolizando la abundancia, la prosperidad y lo divino. Estas representaciones artísticas subrayan aún más la importancia cultural y espiritual del vino en el antiguo Egipto. El éxito de la viticultura egipcia se debió en gran parte al río Nilo. Las inundaciones anuales del Nilo depositaban un limo rico en nutrientes en sus orillas, creando las condiciones ideales para el cultivo de la uva. Los egipcios desarrollaron sofisticados sistemas de riego para mejorar aún más sus viñedos. El proceso de elaboración del vino requería mucha mano de obra y se necesitaban trabajadores cualificados para cada etapa. Las uvas se cosechaban a mano, se colocaban cuidadosamente en cestas y se transportaban a la zona de prensado. A continuación, las uvas se prensaban, normalmente con prensas de pie, para extraer el zumo. La fermentación tenía lugar en grandes tinajas de barro, donde se dejaba el zumo para que se transformara en vino. Los antiguos egipcios
Incluso desarrollaron técnicas para controlar el proceso de fermentación, influyendo en la dulzura y el contenido de alcohol del producto final. El clima a lo largo del Nilo era perfecto para el cultivo de la vid, con días calurosos y noches frescas que ayudaban al proceso de maduración. Los registros históricos y los jeroglíficos demuestran la importancia de la viticultura en la sociedad egipcia antigua. Una vez fermentado, el vino se almacenaba en grandes tinajas de barro, a menudo selladas con barro para conservarlo. El vino desempeñaba un papel importante en las ceremonias religiosas y las reuniones sociales, simbolizando tanto la prosperidad como el favor divino. Del mismo modo, el aceite de oliva era otro producto crucial, y los olivos prosperaban en las mismas condiciones fértiles. El proceso de producción del aceite de oliva era meticuloso e implicaba el prensado cuidadoso de las aceitunas para extraer el preciado aceite. El aceite de oliva se utilizaba para diversos fines, desde cocinar hasta encender lámparas e incluso en prácticas medicinales. Tanto el vino como el aceite de oliva eran productos valiosos, que se comercializaban ampliamente dentro y fuera de Egipto, contribuyendo a la economía. Los comerciantes desempeñaban un papel fundamental en la distribución de estos productos, garantizando su disponibilidad en toda la región. Hoy en día, el legado de la viticultura y la producción de aceite de oliva del antiguo Egipto continúa, con técnicas modernas que se basan en las prácticas antiguas. Los antiguos egipcios producían una variedad de vinos, cada uno con sus propias características y propósito. El vino era una parte importante de su vida diaria y su cultura, reflejando sus sofisticadas técnicas de vinificación y la importancia que le daban a esta bebida. Disfrutaban de vinos tintos, blancos e incluso rosados. Estos vinos no eran solo para la élite, eran consumidos por varias clases sociales y cada tipo de vino ofrecía un sabor y una experiencia únicos. Los vinos dulces eran particularmente populares y se lograban deteniendo el proceso de fermentación temprano. Este método permitía que los azúcares naturales permanecieran, creando un sabor más dulce que era muy apreciado. El vino era más que una simple bebida. Era una parte integral de los rituales religiosos, los ritos funerarios y las prácticas medicinales. Los egipcios creían que el vino tenía un origen divino y lo usaban para honrar a sus dioses y diosas. Se designaban vinos específicos para diferentes ocasiones y deidades. Cada tipo de vino tenía un significado simbólico y se elegía cuidadosamente para que coincidiera con la ocasión o la deidad a la que se honraba. Por ejemplo, el vino tinto a menudo se asociaba con Osiris y se usaba en ofrendas funerarias. El color rojo intenso simbolizaba la sangre de Osiris, lo que lo convertía en un tributo apropiado en los rituales relacionados con la muerte y el más allá. También se creía que el vino poseía propiedades medicinales. Los antiguos curanderos egipcios usaban el vino como base para varios remedios, creyendo que podía curar una variedad de dolencias. Se usaba para tratar una variedad de dolencias, desde dolores de cabeza hasta problemas digestivos. El uso medicinal del vino estaba documentado en antiguos papiros médicos, lo que demuestra su importancia en sus prácticas de atención médica. Los egipcios incluso mezclaban vino con hierbas y especias para crear brebajes medicinales. Se creía que estas mezclas mejoraban las propiedades curativas del vino, lo que lo convertía en un remedio versátil para muchas afecciones. Más allá de sus usos prácticos, el vino también jugó un papel central en las reuniones sociales y los banquetes. Era un símbolo de hospitalidad y celebración, disfrutado tanto por invitados como por anfitriones. El cultivo de viñedos y el proceso de elaboración del vino se representaban en el arte egipcio antiguo, destacando la importancia del vino en su sociedad. Desde la vendimia hasta la fermentación, cada paso se gestionaba cuidadosamente para producir vino de alta calidad. El almacenamiento del vino también era crucial, y se utilizaban vasijas de arcilla para preservar la calidad del vino. Estas vasijas a menudo estaban etiquetadas con el tipo de vino y su uso previsto, lo que garantizaba que el vino adecuado estuviera disponible para cada ocasión. El vino no solo se consumía localmente, sino que también se comercializaba con regiones vecinas.
Era un producto valioso en la economía del antiguo Egipto, lo que refleja su amplio aprecio y demanda. Los festivales y celebraciones a menudo presentaban el vino de manera destacada y se consumían grandes cantidades en honor a los dioses y en celebración de las alegrías de la vida. Estos eventos mostraban la importancia comunitaria y cultural del vino en el antiguo Egipto. Mientras que el vino fluía libremente en el antiguo Egipto, otro líquido tenía igual, si no mayor, importancia: el aceite. Así como el Nilo nutría sus viñedos, también proporcionaba la materia prima para una amplia gama de aceites, cada uno con propiedades y aplicaciones únicas. Estos aceites no eran simples ingredientes de cocina, eran el alma de la sociedad egipcia antigua. Iluminaban sus hogares, adornaban sus cuerpos y desempeñaban un papel central en sus ceremonias religiosas. Desde el campesino más humilde hasta el poderoso faraón, la vida en el antiguo Egipto estaba íntimamente entrelazada con los versátiles dones del aceite. La producción de aceite era un proceso meticuloso que implicaba la selección cuidadosa y el prensado de varias plantas y semillas. Los aceites se almacenaban en jarras y ánforas bellamente elaboradas y se comercializaban ampliamente, tanto dentro de Egipto como con las regiones vecinas. En la vida diaria, los aceites se usaban para cocinar, con fines medicinales e incluso en rituales de belleza, lo que destaca su importancia multifacética. Los templos y lugares religiosos a menudo recibían ofrendas de aceite, que simbolizaban la pureza y la devoción, como se representa en numerosos jeroglíficos y obras de arte. Durante las fiestas y celebraciones, las lámparas de aceite iluminaban la noche, creando una atmósfera cálida y acogedora que unía a las comunidades. En verdad, la historia del antiguo Egipto no se puede contar sin reconocer el profundo impacto del aceite en todos los aspectos de su civilización. Los antiguos egipcios eran maestros en la extracción de aceites de una variedad de fuentes. Desarrollaron técnicas sofisticadas para garantizar la más alta calidad de aceite. Si bien las aceitunas no eran nativas de Egipto, cultivaban otras plantas ricas en aceite a lo largo del valle del Nilo. La tierra fértil y el abundante suministro de agua la convertían en un lugar ideal para cultivar estas plantas. El lino, el sésamo, las semillas de ricino y las semillas de moringa eran apreciadas por su contenido de aceite. Cada planta tenía sus propias propiedades y usos únicos, lo que las convertía en productos valiosos en la sociedad egipcia antigua. Estos aceites tenían multitud de usos, lo que refleja el ingenio y la inventiva de los antiguos egipcios. Se almacenaban en recipientes especialmente diseñados para preservar su calidad y potencia. Servían como combustible para lámparas, proporcionando luz en hogares y templos. El brillo suave y constante de las lámparas de aceite era esencial para la vida diaria y las ceremonias religiosas. Se incorporaban a cosméticos, perfumes y ungüentos, realzando la belleza y promoviendo la higiene. Los aceites se mezclaban con varias hierbas y flores para crear productos lujosos y fragantes. Los aceites también eran indispensables en los rituales religiosos. Se creía que tenían propiedades purificadoras y protectoras, lo que los hacía esenciales para las ceremonias sagradas. Se usaban para ungir objetos sagrados, consagrar templos y embalsamar a los muertos. El proceso de embalsamamiento era complejo y requería grandes cantidades de aceite para preservar el cuerpo para la otra vida. Los egipcios creían que los aceites poseían propiedades espirituales capaces de cerrar la brecha entre lo terrenal y lo divino. Desempeñaban un papel crucial en la conexión del mundo físico con el reino espiritual, asegurando la armonía y el equilibrio en sus vidas. Cada tipo de aceite poseía propiedades únicas que dictaban sus usos específicos. Estos aceites no eran solo productos básicos, eran parte integral de la vida diaria y las prácticas espirituales de los antiguos egipcios. El aceite de ricino, extraído de las semillas de ricino, era muy valorado por sus propiedades medicinales. Los antiguos egipcios reconocieron sus potentes capacidades curativas y lo incorporaron a sus prácticas médicas. Se usaba como laxante, como agente antiinflamatorio e incluso como inductor del parto.
La versatilidad del aceite de ricino lo convirtió en un elemento básico en la medicina del antiguo Egipto, a menudo recetado por los curanderos para diversas dolencias. El aceite de sésamo, con su agradable aroma y larga vida útil, era un alimento básico en las cocinas egipcias. No solo se valoraba por sus usos culinarios, sino también por sus beneficios nutricionales. Se utilizaba para cocinar, hornear y como potenciador del sabor. El rico sabor a nuez del aceite de sésamo añadía profundidad a muchos platos tradicionales, lo que lo convertía en uno de los favoritos de los antiguos chefs. El aceite de sésamo también era un ingrediente clave en perfumes y cosméticos. Su capacidad para mezclarse bien con otros ingredientes lo hacía ideal para crear productos de belleza de lujo. El aceite de moringa, extraído de las semillas del árbol de moringa, era apreciado por sus propiedades hidratantes y curativas. Los antiguos egipcios lo usaban ampliamente en sus rutinas de cuidado de la piel. Se usaba para tratar afecciones de la piel, curar heridas y proteger la piel del duro sol del desierto. Las cualidades protectoras del aceite de moringa eran esenciales para mantener una piel sana en el clima árido. El aceite de moringa también se usaba en ceremonias religiosas, simbolizando la pureza y la renovación. Su condición sagrada subrayaba la profunda conexión entre los egipcios y su entorno natural, destacando el significado espiritual de estos aceites ancestrales. El comercio de estos aceites era un aspecto importante de la economía del antiguo Egipto. Los mercados estaban llenos de comerciantes que comerciaban con estos preciosos aceites que eran muy solicitados tanto a nivel local como en tierras extranjeras. Los aceites se transportaban a lo largo del Nilo y más allá, llegando a tierras lejanas a través de extensas redes comerciales. Este intercambio no solo impulsó la economía, sino que también facilitó las interacciones culturales y la difusión del conocimiento. La importancia de estos aceites es evidente en los textos antiguos y los jeroglíficos, que documentaban meticulosamente sus usos y beneficios. Los escribas registraban recetas detalladas e instrucciones para su preparación y aplicación. En los templos se ofrecían aceites a los dioses como señal de devoción y reverencia. Se creía que estas ofrendas complacían a las deidades y aseguraban su favor, lo que reflejaba la condición sagrada de los aceites en las prácticas religiosas. Las representaciones artísticas y los artefactos del antiguo Egipto ofrecen una vívida visión de la vida cotidiana y las prácticas espirituales de la época, mostrando el papel central que desempeñaban los aceites en su sociedad. Hoy en día, el legado de estos aceites ancestrales sigue celebrándose. Museos de todo el mundo exhiben antiguas vasijas de aceite y artefactos, lo que nos permite conectar con la rica herencia del antiguo Egipto y apreciar el significado perdurable de estos aceites. Mientras los aceites autóctonos florecían, la llegada de los griegos a Egipto durante el período ptolemaico, del 332 al 30 a.C., introdujo un nuevo elemento a la escena: el aceite de oliva. Inicialmente, el aceite de oliva era un bien de lujo, importado de Grecia y consumido por la élite. Sin embargo, los griegos reconocieron el potencial agrícola de Egipto y comenzaron a cultivar olivos junto con sus cultivos nativos. Gradualmente, la producción de aceite de oliva se arraigó en Egipto y su disponibilidad aumentó. Los egipcios rápidamente adoptaron el aceite de oliva, incorporándolo a su cocina, cosmética y prácticas religiosas. Su versatilidad y sus beneficios percibidos para la salud lo convirtieron en una opción popular entre todas las clases sociales. Para la época romana, el aceite de oliva se había convertido en un elemento básico en la sociedad egipcia, rivalizando en popularidad con los aceites autóctonos. La integración del aceite de oliva en la vida egipcia no se limitó solo a sus usos prácticos. También ocupó un lugar significativo en contextos religiosos y ceremoniales, simbolizando la pureza y la prosperidad. El comercio de aceite de oliva se convirtió en una parte vital de la economía, vinculando a Egipto más estrechamente con el mundo mediterráneo. El aceite de oliva se transportaba a través del Nilo y más allá, llegando a mercados distantes y convirtiéndose en un símbolo de la prosperidad de Egipto. Su influencia se extendió a varios aspectos de la vida diaria, desde las rutinas de belleza hasta las prácticas culinarias.
Los eruditos documentaron sus beneficios y usos, asegurando que el conocimiento del aceite de oliva se preservara para las generaciones futuras. Hoy en día, el legado del aceite de oliva en Egipto continúa, un testimonio del impacto perdurable de la influencia griega en la agricultura y la cultura egipcias. El vino y el aceite, dos líquidos aparentemente sencillos, desempeñaron un papel fundamental en la configuración de la cultura y la sociedad del antiguo Egipto. Estos líquidos no eran solo para el consumo, estaban profundamente entrelazados con el tejido de la vida cotidiana y las prácticas espirituales. No eran meros bienes de consumo, sino elementos integrales de sus creencias religiosas, actividades económicas y vida cotidiana. El uso del vino y el aceite iba más allá de lo mundano, llegando a lo sagrado y lo ceremonial. Desde las lágrimas de Horus hasta las fértiles orillas del Nilo, el vino y el aceite fluían por las venas del antiguo Egipto, dejando una huella imborrable en su historia. Estas sustancias eran consideradas regalos de los dioses, esenciales tanto para los vivos como para los muertos. Su legado sigue fascinando e inspirando hoy en día, ofreciendo una visión de la ingenuidad, la capacidad de recursos y las profundas creencias espirituales de esta notable civilización. La producción y el comercio del vino y el aceite eran cruciales para la economía, y su uso en los rituales religiosos subrayaba su importancia. El cultivo de viñedos y olivares era un testimonio de la destreza agrícola de los antiguos egipcios. Los jeroglíficos y las pinturas funerarias representan vívidamente los procesos de producción del vino y el aceite, poniendo de manifiesto su importancia. Los faraones y los sacerdotes solían hacer ofrendas de vino y aceite a los dioses, creyendo que estos regalos les asegurarían prosperidad y favor. Los templos estaban adornados con tallas de estos rituales y en las fiestas se solían servir estos preciados líquidos. Hoy en día, al explorar las ruinas y los objetos del antiguo Egipto, comprendemos mejor cómo el vino y el aceite eran algo más que simples productos básicos. Eran símbolos de vida, sustento y conexión divina que unían el pasado con el presente. La historia del vino y el aceite en el antiguo Egipto es un testimonio del legado perdurable de esta civilización. Mientras el sol se pone sobre el Nilo, recordamos la naturaleza atemporal de estos elementos y su impacto imperecedero en la historia.